Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago tutoriales explicándoos algunos trucos de decoración sencilla, como en el caso de hoy tenemos este cuadro azul que va a ser una decoración súper sencilla y barata para nuestras paredes. Si os suena interesante os invito a que suscribáis a mi canal y no os perdáis este vídeo. Para hacer el cuadro, aparte del lienzo, vamos a necesitar unas brochas, unas pinturas acrílicas en los colores que necesitemos y además un lapicero, una cinta de medir o una regla grande si tenéis. En mi cuadro le quiero dar todo el protagonismo al color azul, así que he decidido simplemente hacer una parte en azul Klein súper intenso, un azul ultramar muy bonito que a mí me encanta, y la otra parte pues un azul un poquito más suave, un azul cielo, azul pastel, como queráis llamarlo, ¿vale? Y simplemente luego los uniré con una línea dorada, con un esmalte que le va a dar un toque un poco diferente, ¿vale? Entonces simplemente estoy midiendo para marcar un poco esa separación, ¿vale? A lo largo de la cual va a ir pues un color u otro y marcando esa línea que luego pasaremos a pintar de dorado. Aunque normalmente es mejor empezar pintando con la pintura más clara, yo estoy ansiosa por ver cómo queda este azul, así que directamente lo voy a aplicar sobre el lienzo y ahora paso a extenderlo con una brocha para ver cómo queda. Veis que queda súper bonito, ¿vale? No he cogido un color que cubra del todo porque la verdad es que me apetece como que haga aguas y que cambie de intensidad para que no sea el cuadro tan plano. Entonces me he decantado por una pintura que no cubre del todo. La azul clara sí que va a cubrir mucho mejor, pero esta tiene una cobertura media y veis pues que se puede jugar un poquito con esas sombras y esas texturas. Y así es como ha quedado una vez cubierto todo, ¿vale? Luego pasaré a dar unas pinceladas para intensificar más algunas zonas, pero de momento tenemos una primera base. Vamos a repetir ahora con el color azul claro, ¿vale? Igualmente pues voy echando en el lienzo directamente con el tubo y ahora pues extiendo con la brocha siempre dejando un margen, ¿vale? Entre un azul y el otro, que es donde pondremos después la línea dorada. Como en principio no tengo idea de enmarcar este cuadro, ¿vale? Pues también voy a pintarle los bordes para que quede exactamente igual que el resto del lienzo y sean una continuación. Entonces los laterales los estoy pintando como una continuación de la parte frontal. Os enseño cómo ha quedado, sobre todo esta parte azul intensa a la que le he aplicado estos brochazos un poquito más fuertes, ¿vale? Y la parte azul pues ha quedado más llana y más serena. Voy ahora a aplicar un poco de acrílico dorado para esta primera capa de la línea, ¿vale? Este es un acrílico que no cubre apenas nada, pero lo quiero tener de fondo pues para crear ese poco de textura y sobre él aplicaré el esmalte dorado. Bueno, la verdad es que esta capa casi que me la podía haber ahorrado, ¿vale? Voy a empezar ya con el esmalte, que sí que cubre un montón y además da esa sensación metalizada. Este es un esmalte que utilicé para arreglar algunos herrajes y algunas hebillas en alguno de mis otros vídeos anteriores, que os lo dejo por aquí enlazado por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Es un esmalte para metal que funciona súper bien, pero en este caso lo voy a utilizar pues con un fin un poco más decorativo. Y aquí ya va un poco pues al gusto, podéis hacer la línea más fina, más gruesa, ¿vale? Yo le estoy dando una segunda capa, un poquito pues emborronando algunas zonas. La verdad es que la pintura esta como es metalizada y según le da la luz pues brilla más o menos, al final el efecto es muy chulo. Y este es el resultado, ya veis que es un proceso súper sencillo, súper fácil, pero que queda muy resultón y que bueno, pues para alegrar una pared o darle un toque de color viene estupendo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.